Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacer feliz, buscando lo que al otro puede hacer feliz. Salmos 148, 1-10. Aleluya, alaben a la divinidad desde el cielo. Alaben a la divinidad desde lo alto. Alábenla ustedes, todos sus ángeles. Alábenla ustedes, ejército del cielo. Alábenla, sol y luna. Alábenla ustedes, brillantes luceros. Alábala tú, altísimo cielo. Y tú, agua que estás encima del cielo. Alaben el nombre de la divinidad. Pues ella dio una orden y todo fue creado. Ella lo estableció todo para siempre. Y dictó una ley que no puede ser violada. Alaben a la divinidad desde la tierra. Monstruos del mar y mar profundo. El rayo y el granizo, la nieve y la neblina. El viento tempestuoso que cumple sus mandatos. Los montes y las colinas. Todos los cedros y los árboles frutales. Los animales domésticos y los salvajes. Las aves y los reptiles. Gloria a la divinidad creadora, redentora y consoladora. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Evangelio según Lucas 12, del 22 al 34. Gloria a ti, Cristo Señor. Después dijo Jesús a sus discípulos: esto les digo, no se preocupen por lo que han de comer para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. La vida vale más que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen granero ni troje. Sin embargo, Dios les da de comer. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Y en todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? Pues si no pueden hacer ni aun lo más pequeño, ¿por qué se preocupan por las demás cosas? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues, si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, ¿cuánto más habrá de vestirles a ustedes, gente falta de fe? Por tanto, no anden afligidos buscando qué comer y qué beber, porque todas estas cosas son las que preocupan a la gente del mundo. Pero ustedes tienen un Padre que ya sabe que las necesitan. Ustedes pongan su atención en el reino de Dios y recibirán también estas cosas. No tengan miedo, ovejas mías. Ustedes son pocos, pero el Padre, en su bondad, le ha decidido darles el reino. Vendan lo que tienen y den a las necesitadas. Procúrense bolsas que no se hagan viejas, riquezas sin fin en el cielo, donde el ladrón no puede entrar ni la polilla destruir, pues donde esté la riqueza de ustedes, allí estará también su corazón. De la divinidad. De la divinidad. Te alabamos, Cristo Señor. Buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas, Segovia. Se me olvida el nombre, ¿qué? ¿Perdón?
Armando, Katy, ¿verdad? Y las personas que se han conectado también. Gracias por apartar este tiempo, por venir y hacer comunidad con nosotros, por permitirse vivir esta experiencia comunitaria. Albert, que ya se nos estaba perdiendo, ya nos hace falta cuando nos lo vemos aquí. Gracias por estar aquí y espero que podamos juntos ahora tener una reflexión, ¿verdad?, colectiva. Yo la hice y la preparé, pero quiero también invitarlos a que nos la hagamos nosotros de manera personal y particular, ¿verdad? Lo que yo les comparto muchas veces es mi perspectiva de las cosas, ¿verdad?, mi visión. Y si ustedes las comparten, qué bueno, pero también la invitación es a que ustedes hagan sus propias reflexiones sobre este tema, ¿verdad? Hoy es el domingo del cuidado de la creación y las lecturas, las oraciones que hemos estado haciendo giran en torno a ello. Y mientras preparaba esta reflexión me ponía a recordar que en muy pocas iglesias de las que yo estuve antes y de las que he visitado alguna vez, he escuchado muy pocas veces temas enfocados en el cuidado de la creación. Ha sido en esta comunidad donde muchas veces he escuchado reflexiones con esta perspectiva y haciendo este llamado a la conciencia de ver a la divinidad en la creación, ¿verdad? De reconocer a la naturaleza y a los animales como también un reflejo de la creación, de la divinidad misma, ¿verdad? Entonces que seamos conscientes de ellos y que lo cuidemos. Y cuando pensaba hacer esta reflexión, ¿verdad?, quise darle dos enfoques. Y el primero es hablar sobre justamente este cuidado de la naturaleza, de los animales. Y mientras hacía eso, yo me hacía una autoevaluación sobre cómo yo estaba haciendo este rol, ¿verdad? Y salí mal. Vamos a ver cómo salen ustedes. Algunas sé que salimos mal porque hice una reflexión comunitaria también, ¿verdad? A la comunidad, sí. Y me puse a pensar que muchas veces nosotros aquí en la comunidad, ¿verdad?, hemos hablado, ¿verdad?, de tener esta conciencia de cuidar, ¿verdad?, de no gastar plásticos y desechables. Lo hemos dicho muchas veces por muchos años, incluso desde antes de que ustedes vinieran, por decir, de esta generación de Magdalitas. Ese tema se hacía hincapié. Y yo recordaba que desde que conocí yo la Capilla del Espíritu Santo, ¿verdad?, que era una tradición que después del servicio la gente llevaba comida para compartir y compartíamos un café, siempre había café. En la capilla también eran otras condiciones, ¿verdad? El obispo era el obispo diocesano y todo. Tenían ahí sus tazas, sus platos, sus tenedores, todo, ¿verdad? Entonces, siempre que había comida, pues se sacaban las cosas y se guardaban. Y muchas veces, cuando nosotros hemos tenido ágapes y esas cosas, ¿verdad?, Alvarito, Nubia nos han hecho ese llamado y otras personas también, ¿verdad? Y han hecho la idea de, deberían de llevar cada quien, ¿verdad?, sus platos. Y yo decía, yo soy uno de los que no los lleva, ¿verdad? De los que ha preferido comprar, ¿verdad?, un tira de vasos, Y entonces dije, ouch, no estoy haciendo lo que la divinidad me está diciendo que haga. Y creo que muchas veces, y diciendo esto, yo decía, no lo he hecho por comodidad, porque no me gusta andar cargando las cosas, porque no quiero que me pregunten, ¿verdad?, en la casa, ¿y para dónde llevas esos platos, ¿verdad? O sea, ¿cómo y por qué llevas? Entonces, debo reconocer las razones a veces por las que nosotros no hacemos estas cosas. ¿Será porque no podemos, porque no es nuestra responsabilidad? O a veces tenemos la idea de como, ay, con esto no voy a hacer la diferencia, ¿verdad?, cuando realmente sí la podemos hacer. Y yo decía, muchas veces hicimos nosotros recolecta de tazas aquí para tener, y tenemos quizás unas cuantas tazas por ahí, y las otras las compartimos con Amate, ¿verdad? Pero dije yo, al final podríamos hacer lo mismo con cubiertos y platos y tener muchos más aquí disponibles, ¿verdad? Si cada uno dijera, yo dije, me puse a pensar cuántos en nuestras casas nos tenemos ahí quizás un plato viejo que a nadie le gusta usar, o unos tenedores o algo, y los podemos traer, ¿verdad? Porque las mamás son bien delicadas con eso de los cubiertos, con los toppers principalmente, ¿verdad? Son un tesoro y una reliquia para las mamás. Entonces podríamos traer y hacer esa colecta, ¿verdad? Entonces yo dije, hay cosas que todavía podemos hacer, ¿verdad? Pero lo primero es tener un cambio de pensamiento, un cambio de conciencia. Porque si no tenemos ese cambio de pensamiento y ese cambio de conciencia, realmente las acciones lo vamos a hacer una vez
pero no va a haber una real transformación en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de cuidar la naturaleza. Y me puse a pensar de verdad cuántos de nosotros tenemos esta conciencia de cuidar la naturaleza, a los animales. Y me puse a pensar yo en las personas que yo conozco que les apasiona esto, ¿verdad? Y me puse a pensar en José, el que nos pintó esta Magdalena, ¿verdad? Yo conocí la casa de él cuando él vivía en su familia y tenía un jardín precioso. Cuando él me dijo que él era el que cuidaba su jardín, yo pensé, quizás él está pendiente de llamar al jardinero y comprar el abono. Y me miró con una gran cara de ofensa y me dijo, aquí yo soy el jardinero, ¿verdad? Porque tenía un jardín tan bonito, de esa grama que uno ve así en los parques recreativos, ¿verdad? Las flores súper bonitas y recortadas, y yo no puedo creer que porque realmente requiere tiempo, requiere cuidado. Cuidar de la creación no solo significa a veces no botar una basura en el suelo, sino que las plantas y los animales necesitan cuidado. Él, ya sabe, yo les he contado y hemos orado por él, por la situación que él pasó, ¿verdad? Cuando lo sacaron de su casa y todo. Y llegó a una casa en donde está ahora, que yo también conocí cuando él llegó. Y esa casa de verdad está totalmente transformada, porque era una casa súper descuidada. Había un patio donde no hay... es de cemento el patio, ¿verdad? No es un patio de tierra, sino que es un patio de cemento. Y ahora verlo transformado por él, ¿verdad? Lo ha llenado de plantas, de flores. Solo había una esquinita de tierra, ha sembrado. Y saben que hay un tragante similar a ese. Y de ese tragante ahora han nacido flores. Porque no es monte, sino que salieron unas flores de ese tragante. Y yo me quedé, wow, ¿verdad? Tiene orquídeas. Yo le pregunté, ¿cuántos años tenés de tener estas orquídeas? Y me dijo que tenía 7 años de tenerlas. O sea que esas tienen un ciclo, ¿verdad? Salen, están muchos meses ahí floreando, luego se mueren. Pero requiere un cuidado. Y yo digo, wow, de verdad, eso es una conciencia del cuidado de las cosas. A él le encantan sus flores y me dice, son como mis hijas. Y me recordé también que a veces muchos hablamos así de los animales, pero muy pocas veces había escuchado hablar a alguien así de sus plantas, ¿verdad? Que decir, ellas son mis hijas, son mi compañía, ¿verdad? Y las cuida y me dice que les corta las hojas secas. Y luego recordé a Alicia también, ¿verdad? Que es alguien que tiene plantas en su casa y las cuida, ¿verdad? Y creo que tenía esa misma pasión. Y me acordé de Abiel y de Fernando también, que conocí el jardín que tienen, ¿verdad? Cuando ustedes llegaron, nos invitaron a algunos a conocer su casa cuando recién se iban a mudar. Y los que pudimos conocer, no sé si recuerdan cómo era el patio, ¿verdad? Cuando ellos recibieron esa casa. Y verlo ahora totalmente transformado, ¿verdad? Creo que es un reflejo también del esfuerzo y del tiempo que ellos han invertido en hacerlo. Abiel me ha compartido que tiene allí un hoyito donde también hace su compostaje para nutrirlo, ¿verdad? Donde botan los desperdicios de los alimentos y esas cosas. Y son cosas que nosotros podemos hacer en nuestras casas, que muchas veces no hacemos por comodidad. Con Nubia estuvimos también en unos talleres con el CESTA. Y ahí una compañera que nos atendió nos decía, ¿verdad? Que ellos trabajan, ¿verdad? Promoviendo huertos caseros en la ciudad, ¿verdad? Haciendo uso de guacales, de barriles, ¿verdad? No tenés que tener la excusa, no, es que en mi casa no hay tierra, ¿verdad? Por eso no puedo sembrar. Y ellos tienen esto y decir, wow, sí podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero eso requiere tiempo de nosotros, ¿verdad? Y requiere esa conciencia de responsabilizarnos de cómo cuidamos a la naturaleza, de cómo cuidamos a los animales. También tener animales es una responsabilidad, ¿verdad? Y si nosotros no llegamos a la conciencia de que la naturaleza y los animales son la creación de Dios, creo que difícilmente vamos a sentir esa responsabilidad. Nosotros hablamos muchas veces de ver a la divinidad entre nosotros y en las otras personas, pero también tenemos que ver a la divinidad en la creación. Y la contaminación que hacemos en la naturaleza también es una ofensa y es pecado, ¿verdad? Hacia la divinidad. No solo cuando le gritamos a alguien, sino también cuando no cuidamos a la naturaleza, cuando no cuidamos a los demás, no estamos siendo buenos cristianos.
Entonces, de verdad, nuestra inclusión de la que hablamos debe expandirse y llegar más allá de las personas. Nuestra inclusión debe llegar hacia la creación, hacia la naturaleza, hacia los animales. Nosotros como comunidad usamos mucho esta frase del amor radicalmente inclusivo de la divinidad, pero a veces esa inclusión se nos queda corta, ¿verdad? Y solo vemos a las personas de la diversidad sexual con esa inclusión. Pero esa inclusión se tiene que expandir. Y a veces ese cuidado también que nosotros tenemos en nuestros hogares se debe extrapolar hacia afuera, ¿verdad? Después de hacerlo en nuestras casas, tenemos que llevarlo afuera de nuestras casas. Y me puse a pensar, pasamos cuántos tiempos aquí en este lugar, y cuando nosotros recibimos esta casa, para los que conocieron, ahí había grama. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Los que vinimos al inicio, eso estaba verde. Hoy ni aunque llueva se pone verde eso, sí, solo es tierra. Y yo dije, yo también fallamos, porque quizás sí es cierto que Amate está aquí, ¿verdad? Pero nosotros compartimos este espacio y también pudimos tener esta iniciativa de cuidar este espacio. Pero creo que eso es un reflejo de la falta de conciencia que como comunidad hemos tenido sobre el cuidado de la naturaleza. Entonces es algo que creo que debemos pensarnos de manera personal, pero de manera colectiva también, ¿verdad? ¿Cómo nosotros realmente estamos siendo conscientes de que lo que vemos, lo que leemos los domingos, lo que cantamos muchas veces, de que la creación y los animales son el reflejo de la creación de Dios y son el reflejo de la misma divinidad? Realmente los reconocemos de esa manera. Realmente estamos siendo conscientes de que es la divinidad misma entre nosotros. Y a veces lo hemos solamente romantizado cuando decimos, ay, el amanecer, el atardecer, bonito, ¿verdad? Y sí veo la gloria de Dios ahí. Pero no cuando estamos en nuestra casa, en nuestro hogar, en estas cosas que de verdad podemos hacer un cambio, una diferencia. Ese era una de los enfoques del cuidado, ¿verdad? Y el otro enfoque, el segundo enfoque que le he querido dar a esta reflexión es nuestro cuidado, ¿verdad? Y me puse a pensar que como comunidad también hemos estado dando pasos, ¿verdad? Esta comunidad, ¿verdad?, está en la constante motivación de que esto sea un espacio seguro, de que las personas que estamos aquí aprendamos a cuidarnos de manera individual, pero también de manera colectiva. Y también salimos un poquito mal. Me recordé cuando estaba haciendo los acuerdos de convivencia, ¿verdad? ¿Verdad? Atrasado, Luis Manuel y Ali con esto. Y entonces me puse a ver, quiero ver. Y fui a revisar la encuesta que pasamos ya hace un par de domingos atrás. ¿Y qué creen? No la han respondido. Ya la comunidad también, ¿verdad? Se cayó conmigo, ¿verdad? Yo pensé que me iba a caer solita, pero nos caímos todas. 2 respuestas habían nada más, ¿verdad? Y esas 2 respuestas son de personas que usualmente no vienen los domingos. Entonces, creo que tenemos que también tener esta conciencia más, ya la estamos teniendo y estamos en este caminar, ¿verdad? Pero quiero que también compartirles, ¿verdad? Yo pensé cómo nos cuidamos nosotros, porque quizás la falla está en que a veces, si nosotros no nos cuidamos personalmente, va a ser bien difícil que nos cuidemos colectivamente. Si yo no me puedo cuidar a mí mismo, ¿verdad?, bien difícil va a ser que yo piense en cuidar al otro. Entonces me puse a pensar cómo me estoy cuidando yo y cómo me he cuidado y el concepto que tenía yo de esto, de cuidarnos, ¿verdad? Aquí me expongo un poco, ¿verdad? Las personas que me conocen de más tiempo, ¿verdad? Les he comentado esto, ¿verdad? Yo antes de conocer la comunidad, antes de llegar a mi proceso de reconciliación, fui una persona muy sexual. Y eso me llevó a no cuidarme a mí personalmente. Yo me llegué a considerar una persona adicta, ¿verdad?, al sexo. Porque eso me controló mucho tiempo, porque reconocí que eso me quitaba la paz, me hacía que yo no pudiera pensar
en mí mismo, en mi salud, en mi bienestar, en mi familia, en mis amigos. Pasaba tanto tiempo pensando en cómo tener relaciones con otras personas, ¿verdad? Que llegó un punto en el que me di cuenta que eso me estaba matando a mí, me estaba quitando. Una de las cosas que me hizo pensar, yo recuerdo que ya estaba trabajando yo en Avianca, ¿verdad? Y en los primeros años que entré, viajé a España. Y para mí, yo en ese momento apenas creo que estaba comenzando, todavía no había conocido a la comunidad, pero sí estaba en este proceso de buscar respuestas. Pero yo cuando fui allá, ¿verdad? Lo que hice fue ver cuántos hombres conocía, ¿verdad? Cuántas citas tenía. Estuve como 12 días esa vez y regresé. Y cuando regresé, la gente me dijo, ¿y qué conociste, verdad? Y enseñé las fotos y yo me quedé, ¿qué voy a responder y qué les puedo decir a esta gente, verdad? Y eso me hizo reflexionar en cómo esto, ¿verdad? Realmente me estaba quitando la vida. Había tenido una oportunidad que pocas personas habían tenido. Y yo dije, la he desaprovechado porque fui a hacer exactamente lo que hacía aquí en El Salvador, lo fui a replicar. Entonces dije, el problema no está en el lugar. A veces nosotros pensamos que yéndonos a otros lugares vamos a solucionar los problemas, pero el problema andaba conmigo y estaba dentro de mí. Y yo no me había cuidado. Y me vi ahora y yo dije, wow, he aprendido un montón. Pero me di cuenta de que esto de cuidado, así como debemos de cuidar a los animales y a las plantas, es un trabajo constante. Antes pensaba yo, va a llegar un momento en el que me voy a cuidar y voy a estar sano, voy a estar bien y ya todo va a cambiar. Pero esto es una tarea de todos los días. Yo creo que Abiel y Fernando, por ejemplo, José, no tuvieron su jardín y dicen, aquí está completo, entonces aquí se acabó y ya no hago nada. Porque si lo dejan de hacer, eso va a morir, ¿verdad? Y va a volver a marchitarse. Así es nuestra vida. Si nosotros no nos cuidamos todos los días, nos vamos a volver a enfermar, vamos a volver a caer en la depresión. Y aquí es importante que reconozcamos qué es lo que debemos de cuidar cada uno de nosotros mismos. Quizás tenemos problemas emocionales y no hemos aprendido a controlar nuestras emociones. Sabemos que necesitamos ayuda psicológica, pero no la buscamos. Sabemos que necesitamos ayuda pastoral, pero no la buscamos. Entonces, estamos cuidándonos, ¿verdad? Estamos conscientes de cómo debemos cuidarnos. Creo que es importante que sepamos que no es malo pedir ayuda, ¿verdad? Que la necesitamos, ¿verdad? Porque si no aprendemos nosotros a cuidarnos, ¿verdad? No vamos a poder cuidar a los demás. Y en esta comunidad habrá mucho de cuidarnos a nosotros. Por eso es importante que tengamos esta conciencia de cómo me cuido yo y qué acciones. Hay cosas que solo nosotros podemos hacer, que la comunidad y otras personas no van a poder hacer por nosotros. Y esas cosas tenemos que ser conscientes de que es nuestra responsabilidad y hacerlas. Y yo dije, wow, cuán diversa es la creación de la divinidad. Y al final, en el evangelio que leíamos, ¿verdad? Si lo escuchamos, ¿verdad? Jesús le está diciendo a sus discípulos que los animales y las plantas no se preocupan, ¿verdad? Por lo que han de comer o por qué han de vestirse, porque la divinidad cuida de ellos. Y también esto ha sido un caminar un poco entre piedras para la comunidad. Creo que Nubia ha sido quien más ha insistido a veces en estos temas, de esta conciencia que a veces a muchos nos está costando tener de la provisión de la divinidad, porque estamos impregnados de este capitalismo en el que la bendición se mide económicamente, ¿verdad? Se mide con números, se cuantifica en dólares. Pero Jesús no les está hablando de todo esto, ¿verdad? Y si bien no significa, porque muchas iglesias también utilizan esta predicación para decirle, no se preocupe porque usted siga siendo pobre, porque al final Dios lo va a bendecir, ¿verdad? Y traiga su dinero aquí a la iglesia. Y no se trata de eso. Dice preocuparse, no ocuparse. Yo creo que está bien que nosotros nos ocupemos, ¿verdad? Por nuestra vida misma, por nuestra salud, por nuestra alimentación. Tenemos en este sistema de muerte en el que estamos, nos vemos obligados a sobrevivir y a vivir, pero debemos tener
Cuidado de este enfoque, porque al final de la lectura Jesús habla de un compartir y dice algo bien también que las iglesias lo han utilizado a su conveniencia, ¿verdad? Dice, vendan lo que tienen y denlo a los pobres. Porque nos trata también, ¿verdad? Por eso les digo, es importante tener esa conciencia de cómo me cuido yo para cuidar a los demás. Y la invitación de este cuidado es un compartir, ¿verdad? Es un compartir lo que tenemos, ¿verdad? Por eso sí nosotros reconocemos este sistema como algo pecaminoso, ¿verdad? Porque es un sistema en el que se centra en acumular, ¿verdad?, las riquezas y no compartirlas. Y yo no sé cuántos de nosotros también, ¿verdad?, a veces no cuidamos nuestra salud emocional, nuestra salud mental, ¿verdad? Algo que ha quedado siempre resonando desde que me lo dijeron fue, una tía me dijo una vez a mí, la divinidad nos quiere utilizar para compartir su amor en este mundo. Pero si estamos enfermos físicamente o emocionalmente, no lo vamos a poder hacer de la misma manera. Por eso es importante que nos cuidemos. Primero porque la divinidad quiere nuestro bienestar. Ahí está diciendo que la divinidad se va a ocupar de nuestra necesidad y obviamente la divinidad hace esa parte que no podemos hacer nosotros. Nuestra responsabilidad está hacer lo que nosotros debemos y podemos hacer y está en nuestras capacidades. Y la divinidad se va a ocupar de lo demás, de lo sobrenatural, de lo que no está en nuestras capacidades. Pero nosotros sí debemos de ser conscientes de lo que nos corresponde de esa parte. Entonces, este domingo quiero que hagamos esa reflexión de cómo nos estamos cuidando nosotros personalmente, de cómo nos estamos cuidando colectivamente, de la conciencia que tenemos de ver a la divinidad en la creación, en la naturaleza, ¿verdad? Porque así es la diversidad de la que nosotros hablamos. Cuando hablamos de este Dios diverso, de esta divinidad diversa, no solo debemos pensar en la diversidad sexogenérica, sino en la diversidad de la creación misma, porque la diversidad también está en la creación. La creación de la divinidad es diversa y es perfecta, y nosotros somos parte de ella y debemos aprender a cuidarnos. Este domingo es una invitación de pensar en cuidarnos a nosotros, en cuidarnos a los demás y en cuidar a la naturaleza y a los animales, a toda la creación, porque la creación somos todos, somos parte de la misma. Esa conciencia de la que Nudia nos ha hecho muchas veces, de no sentirnos superiores a la creación, porque también es un discurso que se vende en las iglesias, ¿verdad? Nosotros estamos sobre la naturaleza y sobre los animales. Pero la invitación es a vernos como parte de la misma, ver a la naturaleza y a los animales como iguales a nosotros. Así es la diversidad de la divinidad, de la creación diversa de la divinidad. Amén. Amén. Ama como a ti mismo y te das a los demás. Verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Verás que no hay egoísmo